Dame tu palabra, Señor, quiero conocer de tu amor. Hola amigos, yo soy Timothy Archer con el programa Lea la Biblia aquí en Texas. Hola queridos amigos, yo soy Bruno Valle desde Managua, Nicaragua. Bienvenidos a nuestro programa Lea la Biblia. Sea tu palabra mi voz, dame tu palabra, Señor. El nacimiento de Jesús en un establo, según Lucas 2:7, no es un detalle más, sino un símbolo teológico que define su misión. Belén, bajo el dominio romano, era un pueblo insignificante y el pesebre, un espacio destinado a animales, muestra cómo Dios se identifica con los humildes. Los primeros testigos de su llegada no fueron élites religiosas, sino pastores, grupo marginado por su contacto con animales y su vida nómada. Este inicio sorprendente anticipa un ministerio que desafiaba las estructura de poder y pureza, priorizando a los invisibles en la sociedad. Como señala el teólogo James Cone, Dios se revela donde el mundo niega humanidad. Sin duda alguna, la llegada de Jesús a los más ignorados para ofrecerles lo mejor de la existencia hace la diferencia entre la fe en Él y otras religiones elitistas del mundo, como la judía, por ejemplo, que para ese entonces tenía toda una estructura jerárquica en la que el marginado prácticamente no tenía lugar. Lo vamos a ver hoy en algunos ejemplos que vemos en el Nuevo Testamento. La lepra en el judaísmo del siglo I no era solo una enfermedad, implicaba exclusión social y religiosa. Según Levíticos capítulo 13 y capítulo 14, los leprosos debían vivir fuera de las ciudades, gritar impuro al acercarse a otros, y su curación requería un ritual en el templo. Al tocar al leproso, según Marcos 1:41, Jesús no solo viola la ley mosaica, sino que asume la impureza de éste para restituirle la dignidad. El gesto físico es revolucionario. En una cultura donde el tacto transmitía estatus, por supuesto, solo los puros tocaban a los puros, Jesús invierte la lógica de esta odiosa costumbre social. Además, al enviarlo al sacerdote, según Marcos 1:44, Jesús no rechaza la ley, sino que exige que la institución religiosa reconozca su curación y lo reintegre a la sociedad y a su familia. Aquí el milagro es también una crítica al sistema que excluía en nombre de Dios. Como indica el biblista Crozan, Jesús no curaba enfermedades, Jesús curaba personas. Casi en cualquier caso donde Jesús se involucra, y escuche bien esto, donde Jesús se involucra con algún marginado, toma acciones a su favor, incluso desafiando lo que la misma ley y normas religiosas y sociales indicaban. En su lectura de las Escrituras, Jesús siempre tendrá una interpretación a favor del ser humano que de forma directa reinterpreta el texto o incluso lo modifica. Jesús no tiene una cerrazón religiosa. Eso sí, su conducta siempre será a favor del ser humano. Los samaritanos eran despreciados por los judíos como herejes por su mezcla étnica y su versión del Pentateuco, y como colaboradores con los imperios asirio y romano. Jesús, al pedirle agua a la mujer samaritana en Juan 4, no solo cruza fronteras étnicas, sino que se humilla. En la cultura judía, compartir vasijas con samaritanos era tabú. Esto demuestra la libertad de conciencia que el Señor ejercía en su trato con los demás, sin importarle los patrones establecidos por una sociedad cruel y excluyente. La mujer además era marginada incluso entre los suyos. Iba al pozo en un momento que no había otras mujeres. Había tenido 5 maridos, posiblemente repudiada por esterilidad o infidelidad.
Jesús, sin embargo, no la condena, sino que revela su identidad mesiánica primero a ella, no a los discípulos. Su transformación es inmediata. Deja su cántaro y corre a predicar, convirtiéndose en la primera evangelista no judía. La actitud de Jesús reivindica a una mujer que ha sido desechada incluso por los suyos y le da el privilegio de conocer una primicia. Él es el Mesías. Y además la deja convertirse en su vocera ante su comunidad. Nada tiene que ver con esta narración con ideologías feministas, porque en ese caso Jesucristo sería un sectario ideológico. Simplemente encontramos en esta historia al Jesús que siente empatía por el ser humano, sea hombre o mujer, da igual. Simplemente hace por alguien lo que es justo y correcto hacer. En Lucas 19 encontramos otro ejemplo de acercamiento. Zaqueo no era solo un recaudador de impuestos, era un architelones, jefe de publicanos, lo que lo situaba en la cúspide de un sistema corrupto. Los publicanos extorsionaban a su pueblo para enriquecer a Roma y a sí mismos, siendo vistos como traidores. La decisión de Jesús de hospedarse en su casa escandaliza a la multitud que murmura: ha ido a hospedarse con un pecador, según lo dice Lucas 19:7. La respuesta de Zaqueo, devolver 4 veces lo robado, según Lucas 19:8, no es solo arrepentimiento, sino justicia reparadora. La ley mosaica exigía una restitución del 120% en casos de robo, según Números 5:7. Pero Zaqueo supera esto donando la mitad de sus bienes a los pobres. Lo que Zaqueo hizo fue restituir algo que se encontraba dictaminado por la ley en lo que se conoce como la ley de la restitución, según Éxodo 22 y Levítico 6. Se puede notar que de esta ley hay variantes en su aplicación, pero el principio de fondo es la devolución de lo defraudado. Lo que pasó con Zaqueo, mi querido hermano, y lo que éste hizo, solo demuestra que el acercamiento del Señor y no la exclusión, su presencia en el hogar de alguien que ha sido condenado por la sociedad, produce cambios significativos. El acercamiento de Jesús produce conversión, según lo que hemos visto en este ejemplo con Zaqueo. En la parábola del buen samaritano, Jesús responde a un experto en la ley que buscaba limitar el concepto de prójimo. Al hacer del samaritano enemigo histórico de los judíos el héroe, Jesús desmantela el nacionalismo religioso. El sacerdote y el levita, representantes del culto, evitan al herido por miedo a contaminarse. Levítico 21 habla de la prohibición de tocar cadáveres. El samaritano, en cambio, une compasión y acción. Vende heridas, paga por su cuidado y promete seguir apoyando. Jesús no solo enseña a ayudar al necesitado, sino a ver como prójimo incluso a quienes el sistema considera enemigos. El filósofo Emmanuel Levinas interpreta este relato como la ética del rostro, el sufrimiento del otro como imperativo moral. Nuestro mundo, fragmentado por el partidismo y el odio, necesita esta parábola que sigue cuestionando quién es el samaritano que hoy despreciamos. Mi versículo favorito en el Nuevo Testamento, Lucas 7:34. El escándalo de la gracia le podría titular a este versículo. La acusación de que Jesús era amigo de recaudadores de impuestos y pecadores, según Lucas 7:34, refleja el núcleo de su mensaje. En el judaísmo del Segundo Templo, compartir una mesa con impuros implicaba contaminación moral.
Sin embargo, Jesús no solo come con ellos, según Mateo 9:10, sino que compara su misión con la de un médico que busca enfermos, según Mateo 9:12. Este título, amigo de pecadores, no era un insulto para Jesús, sino una medalla de honor. Al llamar a Leví, allá lo dice en Mateo 9:9, y defender a la mujer que unge sus pies, según Lucas 7, muestra que la gracia no premia la virtud, sino que rescata a los perdidos. Bonhoeffer dijo lo siguiente: la iglesia no es una comunidad de santos, sino de pecadores perdonados. Vemos algunos otros casos sorprendentes. Por ejemplo, la mujer adúltera en Juan capítulo 8. Los fariseos usan a esta mujer como trampa, pero Jesús desvía el foco hacia la hipocresía de sus acusadores. Su frase, el que esté sin pecado, no minimiza el pecado, sino que humaniza a la condenada. Pensemos en los endemoniados gadarenos en Marcos 5. Estos hombres, considerados peligrosos, hasta inhumanos, son liberados y enviados a testificar. Jesús no solo los cura, sino que les devuelve un propósito: ser misioneros en Decápolis, región pagana. Y tal vez el ejemplo extremo, el nacimiento en Belén. Profecías como Miqueas 5:2 señalaban a Belén como cuna de Mesías, pero su humildad contrastaba con la esperanza de un rey guerrero. El establo prefiguraba que su reino no se construiría con ejércitos, sino con servicio. El mismo Jesús puede ser considerado como marginado. La cruz es la culminación de su solidaridad. La identificación de Jesús con los excluidos culmina en su ejecución, crucificado entre criminales, según Lucas 23:33. Esto lo hace cargar el estigma máximo, maldito, según Deuteronomios capítulo 21, versículo 23. Sin embargo, incluso ahí, incluye a un ladrón arrepentido y lo hace llegar al paraíso, según Lucas 23:43. Su muerte, como su vida, afirma que Dios está del lado de los fracasados. Pablo lo resume: se hizo pobre para enriquecernos, en 2 Corintios 8:9. Bueno, ¿qué significa hoy seguir al amigo de pecadores? Jesús no solo era alguien que ayudó al marginado, también fue un subversivo que denunció los sistemas que crean marginación. ¿Y la iglesia qué prioriza hoy? ¿Sus rituales y creencias o a los marginados a quienes vino buscando Jesús? ¿Cómo estamos enfrentando las nuevas exclusiones nosotros los creyentes? Querido hermano, recordemos que seguir a Jesús exige, como Él, tocar a los intocables y nombrar prójimos a los invisibles. En un mundo de muros, su revolución de amor inclusivo sigue siendo el camino del reino de Dios. Bueno, hemos visto lo que Jesús proclamó en la sinagoga de Nazaret en Lucas 4, que Él había venido para proclamar buenas noticias a los pobres y marginados. Dios está cerca del que es rechazado por la sociedad, y su iglesia debe estar cerca de ellos también. En otros programas vamos a seguir viendo a Jesús, su vida relatada en los primeros 3 evangelios, pero en este programa no, porque se va terminando después de esta pausa. Quiero animarle, amigo mío, a tomar unos momentos cada día para leer la Biblia y meditar sobre lo que lee. Para ayudarle en sus estudios, nosotros podemos facilitarle sin costo ni obligación un estudio guiado sobre la Biblia que le ayudará a entender lo que lee. Nuestros oyentes de Cuba pueden hacer su pedido a la siguiente dirección: lea la Biblia, apartado 2662, Matanzas, código postal 40100,
Invitamos a los oyentes de otros países a que nos contacten por WhatsApp en el número 505-7526-8121 o por correo electrónico radio@lealabiblia.com. También puede buscarnos en Facebook en Lea la Biblia Radio. Yo soy Bruno Valle. Este ha sido el programa Lea la Biblia. Hasta la próxima.